bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite a través de la multiplataforma, televisión, radio y web. Una vez más, el famoso Congreso de la República provoca realmente otro terremoto político. Luego de haber censurado a José Gerí, pues algunos lo han calificado como una irresponsabilidad imperdonable, pues haber elegido a José María Balcázar de Perú Libre como presidente de la mesa directiva y con ello presidente de la República interino. Esta decisión no solo constituye una afrenta a la dignidad de las mujeres y niñas peruanas, sino que representa una clara manifestación de la irresponsabilidad y desconexión moral que caracteriza a una parte de la actual representación nacional. Los congresistas que votaron por Balcázar cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de haber colocado en el poder a una persona cuyas declaraciones y convicciones resultan absolutamente incompatibles con los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales. Balcázar ha reiterado su justificación del matrimonio infantil, argumentando que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer y que las menores de 14 años tienen madurez psicológica para casarse. Sus declaraciones no son errores del pasado que hayan rectificado. Por el contrario, hace apenas días, cuando fue consultado sobre su postura frente a la posibilidad de asumir la presidencia, lejos de mostrar arrepentimiento, afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y se negó a ofrecer una disculpa. Insistió en que habla siempre con propiedad y que no tiene nada que arrepentirse. Como así lo anterior no fuera suficientemente alarmante, fuentes del comercio han señalado que Balcázar estaría dispuesto a ofrecer el indulto humanitario a Pedro Castillo, el expresidente sentenciado por golpista. Esta posición evidencia un profundo desprecio por la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, pues que esto fue un mensaje del comercio. Y también lo han calificado como país de luto. Vuelve a Palacio Perú Libre. Realmente pues esto ya es inconcebible. Este Congreso de la República, no sé cómo se puede ya calificar, porque desgraciadamente estos caviares que han tomado el poder con Castillo han sido responsables de toda esta andanada de irregularidades políticas y que han actuado no en función a las necesidades del país, sino en provecho de ellos. Claramente ahora también se ha visto de que tanto los que se llaman de derecha como de izquierda, pues están jugando a sus ambiciones personales, pero totalmente en contra del país y de la población. Felizmente, la economía de alguna manera está resistiendo todos estos embates de la politiquería, del populismo, de la ambición desmedida, del mercantilismo que está cundiendo en la política nacional y que pues debemos, el pueblo se debe dar cuenta y en las próximas elecciones pues castigarlos. No puede permitir
y tampoco no puede seguir cometiendo estas barbaridades, estos atropellos contra el país, contra el desarrollo. Bueno, ya en la historia, y ojalá que reaccione la población y pueda ser juzgada. Bueno, de esa manera vamos a dar paso a los comentarios del ingeniero Mario Cedrón Lazus. Estimados amigos, una vez más con ustedes el ingeniero Mario Cedrón para el comentario de la semana. Bueno, tenemos un nuevo presidente, el octavo, el noveno en una década. La verdad que al exterior se da una imagen muy pobre del país, una republiqueta bananera con esta inestabilidad política. A Dios gracias, no altera mucho el tema económico, pero sí pues las inversiones no van a venir mientras sigamos teniendo una inestabilidad como la que se genera con este cambio tan frecuente de presidente, de ministros y eventualmente podría ser hasta de política, porque si bien hemos tenido cierta continuidad con Dina Boluarte y con Gerí, ahora con el señor Balcázar, que viene de las filas de Perú Libre, la izquierda radical, no sabemos qué pueda suceder. Claro, son 5 meses de aquí al 28 de julio, y bueno, apenas menos de 2 meses para la primera vuelta, y cómo va a influir esto en el resultado y qué podrá hacer el señor Balcázar en 5 meses dentro del Ejecutivo es impredecible. Ciertamente que ha lanzado un mensaje más o menos conciliador, pero la verdad poco creíble, tal vez para no alterar los ánimos, para evitar que le suceda lo que le pasó a Merino, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y claro, el gran ganador de la jornada ha sido el señor Vladimir Cerrón, que vuelve al poder estando prófugo, porque Balcázar, pues, es pupilo de Cerrón. El poder detrás del trono recae ahora en el candidato prófugo. Esto, evidentemente, aumenta sus posibilidades de reemplazar, por ejemplo, a López Chao, en tratar de unir el voto de la izquierda, un voto que gira también en torno al señor Pedro Castillo, de ahí de que Balcázar ofreciera el indultar a Pedro Castillo, cosa que no es tan sencilla porque Castillo no tiene sentencia en firme, está en primera instancia y el indulto presidencial se efectúa sobre condenados con sentencia firme. Por eso ha dicho, bueno, veremos una vez que ya ha ganado, pero inicialmente hizo campaña ofreciendo indultar a Castillo. De repente, pues podrá indultar a otros, ¿no? A Gregorio Santos, por ejemplo, ¿no? Por ahí podría tratar de ganarse algunos favores. Pero no, vamos a ver qué es lo que sucede. Y claro, hay los grandes perdedores que son los partidos de la derecha peruana, sobre todo Renovación Popular y Fuerza Popular. ¿Quiénes son los responsables de que el señor Balcázar haya sido elegido presidente de la República? En primer lugar, el señor Rafael López Aliaga, por promover la vacancia de Gerí. Es cierto que han habido 7 mociones de censura de diferentes partidos, pero quien recolectó las firmas para obligar a Rospigliosi a convocar a sesión, estando en periodo vacacional el Congreso, fue López Aliaga con Renovación Popular. Entonces ahí cae la principal responsabilidad por falta de cálculo político, por no haber contabilizado con alianzas los suficientes votos para poder impedir que gane un candidato de izquierda, en especial el señor Balcázar. Podría ser que la izquierda llegara a unos 46 votos, 48 votos,
pero no a 64. Entonces es indudable que han habido votos que han procedido de las filas de la derecha. Se supone, porque el voto ha sido secreto, que principalmente de APP, del partido del señor Acuña. Probablemente porque no quería perder los ministerios que ya controla. Y que la señora Mari Carmen Alba, que probablemente no era la mejor candidata, pues que sea Miss Simpatía, cuando ejerció la presidencia del Congreso fue bastante autoritaria, ¿no? No era la candidata ideal. No había tampoco mucho de dónde escoger, pero pasaron a la vuelta estos dos candidatos y funcionó más el voto anti-Alba, el voto anti-Perú Libre. Tampoco hay que descartar que algunos congresistas de Renovación Popular o de Fuerza Popular que tampoco simpatizaban con la señora Alba hayan podido votar por ella. Esta división que existe en la derecha peruana, principalmente entre los dos que lideran las encuestas, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, está haciéndole demasiado daño al país y está abriendo las puertas para que nuevamente un candidato antisistema pueda pasar a la segunda vuelta contra alguno de ellos dos, López Aliaga o Keiko. Claro, López Aliaga le lleva varios puntos de ventaja a Keiko Fujimori, pero tampoco podemos descartar que con este cambio en el panorama político, alguno de los dos quede fuera de carrera y suba, si no es López Chao, ahora con más posibilidades, el señor Cerrón. Y ahí habrá que ver cómo funciona el antivoto. Será con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. A continuación presentamos las noticias con la doctora Carolina Gamarra Barrantes. Buenas tardes con todos, bienvenidos al bloque de noticias. Cobre, oro, uva y arándanos lideran exportaciones peruanas en el 2025. El volumen total exportado creció el 11.2% en el 2025. Según el informe técnico Evolución de las exportaciones e importaciones del INEI. Según la entrevista a Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio peruano-chilena, Perú y Chile producirán juntos el 50% del cobre mundial para el próximo año. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos informó que el sector de hidrocarburos aportó cerca de 28 millones de dólares en enero de este año. Finalmente, en la ciudad de Arequipa, con la construcción de la central solar, se tendrá una inversión de 490 millones de soles. Y conmigo será hasta el próximo domingo. Chao, chao. A continuación presentamos nuestro bloque de agrominería, minería verde y minería responsable. En esta oportunidad vamos a presentar el informe sobre agrominería en Caravelí, Arequipa. Agricultura y minería, dos actividades que se desarrollan de forma armoniosa en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, donde resaltan los cultivos de olivo, uvas y árboles frutales. Agromín La Bonita no solamente es mina, también tiene parte de agricultura y eso mata, ¿no?, el mito que viene diciendo que agricultura con minería no se puede ir de la mano. Minera Agromín La Bonita es una mina subterránea convencional, un yacimiento filoniano que principalmente nos dedicamos a la extracción de sulfuros de cobre. En la unidad minera La Purísima, la empresa Agromín La Bonita lidera una de las experiencias más exitosas de pequeña minería,
luego de culminar su proceso de formalización. Primeramente, el beneficio de la formalización es que te vuelves viable en todo sentido. Dejas de alimentar al mercado negro porque las cosas las vas a adquirir legalmente. Para cumplir la formalización hemos seguido todos unos trámites, cumplimos con el área ambiental, hacemos los monitoreos de aire, agua y partículas en suspensión. Estamos con lo que es el plan de minimización de gestión de residuos sólidos. También se está cumpliendo con lo que es el decreto supremo, la 023-2017. El decreto supremo viene a ser el reglamento de seguridad y salud en minería, ¿no? Muchos nos enfocamos a la ergonomía, a la seguridad del trabajador, ¿no? Cumplimos cada alineamiento y tenemos nuestra norma, y al margen de ello tenemos un reglamento interno, tanto de campamentos y también un reglamento del mismo trabajo, ¿no? Hay personas que ya están en el proceso de formalización, que sigan adelante. Ser formal es un beneficio bien grande porque tienes créditos, acotar el beneficio que da el Agromin hacia terceros o beneficio de la población cercana, y también se beneficia a los trabajadores tanto de la zona como de otros lugares. Tenemos personas de Arequipa, tenemos de Ayacucho, tenemos de Huancayo. Ministerio de Energía y Minas. Como hemos podido comprobar que la minería con la agricultura, en el caso de en la localidad de Caravelí, Arequipa, se ha demostrado plenamente que coexisten armónicamente, históricamente, la agricultura y la minería y demás sectores. De esta manera vamos a presentar nuestro bloque de innovación y tecnología minera energética moderna. En esta oportunidad vamos a presentar el informe sobre la minería en China de manera remota. Veamos. La tecnología 5G permite a los mineros chinos trabajar de forma remota. Los mineros en China usan 5G para todo, incluidas las operaciones remotas de excavadoras. La empresa minera china Molybdenum ha aplicado la tecnología 5G en la mina Sandao Zhuang para ayudar a sus mineros a utilizar excavadoras de forma remota. Con su alta velocidad y baja latencia, la tecnología permite a los trabajadores controlar de forma remota vehículos y maquinarias en la mina con precisión. Según Motorchip, la tecnología permite que los trabajadores manuales también trabajen bajo tierra. China Molybdeno no es la única empresa del país que utiliza tecnología habilitada para 5G. Otro de los mayores productores de carbón duro de China, Jianghuan Coal Industry Group, en la provincia de Shanxi, terminó de construir una red 5G en una de sus minas hace 3 meses, allanando el camino para la minería inteligente basada en tecnología 5G. China Mobile y Huawei ahora están promoviendo la construcción de capacidad 5G en varias minas a cielo abierto, incluido el distrito minero de Bayanovo, al norte de China, otra mina más de molibdeno en la provincia de Henan en China central, y una mina de cobre en la provincia oriental de Jiangxi. China Mobile y Huawei seguirán explotando la tecnología 5G y continuarán avanzando en el desarrollo de aplicaciones de minería inteligente basadas en 5G. Es momento de presentar los especiales del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Ahora vamos a aprender un resumen de los tradicionales jueves mineros
En esta oportunidad se tocó el tema lecciones aprendidas en el proceso de implementación del SISTEM, cuyo expositor fue Cristian Cárdenas, de Consulting Partner LAC. Veamos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pedro Pablo Villanueva, del área de comunicación corporativa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Jueves Minero, una plataforma que está cumpliendo 30 años desde su primer desarrollo y nos enorgullece contar con su presencia cada jueves. Además, quisiera también saludar a las personas que nos acompañan desde las redes sociales. Para continuar, quisiéramos agradecer a los auspiciadores que hacen posible el desarrollo de este evento. Por favor, si los podemos proyectar en pantalla. Perfecto. Antes de empezar, quisiera dar a conocer el tema que tenemos el día de hoy, que son lecciones aprendidas en el proceso de implementación del sistema GISTM. Este es el estándar global de la industria para la gestión de relaves. Este es un estándar muy riguroso, que más allá de los temas técnicos, de ingeniería, físicos, también conlleva muchos temas sociales y económicos. Precisamente para profundizar un poco más en ello, nos acompaña Cristian Cárdenas, Consulting Partner LAC en ERM. Por favor, recibamos con un aplauso. Bueno, hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Creímos bastante valioso el poder compartir con ustedes las lecciones aprendidas que hemos recogido en todo este, digamos, viaje desde que el estándar, conjuntamente con el protocolo de implementación del GISTM, estándar global de relaves, en el cual ERM también participó como, digamos, empresa consultora, porque pues cuando salió en el 2020 este estándar era un poco complicado entender su implementación, ¿no? Y por eso es que se decidió hacer estos protocolos de implementación y ahí ayudamos un poco. Sin embargo, siguen habiendo algunos temas en los cuales pues hay algún tipo de interpretación que puede irse por varios lados. De hecho, justo conversaba con Olimpia que el propio instituto hoy por hoy está ya a sus miembros, perdón, el Consejo de Minería ICM está compartiendo con sus miembros una encuesta para ver cuáles son aquellas lecciones aprendidas que ellos han encontrado en todo este camino para implementar y mejorar el estándar con una visión a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes que nada quisiera compartir con ustedes cuál es el estatus que tiene hoy por hoy o que hizo o que lanzó digamos el ICMM el año pasado, en 2025. Recuerden que habían dos límites para poder cumplir con el estándar. Al 2023 aquellas presas de relave con clasificación, digamos, no alta, y al 2025 primero al 2023 las que tenían clasificación alta y al 2025 las de clasificación no alta. Entonces, en ese sentido, tenemos que, por ejemplo, en el mundo, digamos, vamos a considerar solamente a los miembros del Consejo, del ICMM. De 836 instalaciones, el 67% está con conformidad total. El 33% está con conformidad parcial. Ahora, de todas esas instalaciones, las que fueron clasificadas con consecuencia alta, el 80% está con está con conformidad total. ¿Cómo está la situación en Sudamérica? Veamos que también estamos, ¿no? O tan mal, tal vez. De 141 instalaciones de Sudamérica, el 83% está con conformidad total. Y esta es una de las más, si no la más alta de la región. Y nos comparamos obviamente con regiones de Norteamérica, Asia, Asia-Pacífico y demás, ¿no? Entonces esto lo que nos dice es que se refleja madurez en gobernanza, porque estamos hablando ya de un estándar que no solamente es técnico, sino también incorpora temas de gobernanza, que vamos a ver ahora en un momento, ingeniería y gestión social de relaves frente al GISTM. Ahora, esto es interesante porque las lecciones aprendidas que arroja este reporte de estatus que nosotros hemos leído coinciden mucho con las lecciones aprendidas que nosotros hemos recogido en todo este camino de implementación con las presas de relave o las operaciones a las cuales nosotros hemos ayudado. Por ejemplo, gestión social.
41% de todos los requisitos del estándar tiene que ver con gestión social. Entonces allí nomás ya podemos darnos cuenta de la importancia que tiene tener una buena gestión social dentro de la organización que gobierna la presa de Relaves o el depósito de Relaves o el TSF, como se le llama comúnmente. Y finalmente, cambio climático, súper importante, que no se incluía hace algunos años, pero hoy por hoy incluso el cambio climático debe ser incorporado en los parámetros de diseño que rigen y que se integran dentro del estándar. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? Que la conformidad con el estándar no es solo un hito, es decir, no quiero hacer solamente una auditoría para pasar y tener, digamos, la estrellita en la frente, ¿no?, de que cumplí con el estándar, sino que debe ser un proceso de mejora continua. Y esto nos debe llevar definitivamente a tener más colaboración y cooperación entre todas las áreas, ¿no? Este es un estudio que quería compartirles a ustedes. Lo hizo ERM en el año 2020 y la idea era un poco, bueno, si lo dividimos en dos partes, vamos a tener a la izquierda el aspecto personas, es decir, cuántas personas hoy por hoy se encuentran situadas dentro de un área que potencialmente podría verse afectado si una presa falla. Entonces nos dimos con la sorpresa de que no eran pocos. Estamos hablando de 1.35 millones de personas que hoy por hoy están sentadas dentro de, por ejemplo, un área inundable o un área que podría potencialmente ser impactada en caso una presa se rompa. Y no estamos hablando solamente de presas activas, estamos hablando de presas cerradas incluso, que también tienen modos de falla creíbles o podrían tener modos de falla creíbles, más adelante vamos a hablar de eso, presas en construcción también. Y al otro lado, al lado derecho, hacemos el mismo análisis, pero ahora con área, es decir, qué extensiones de área estarían afectadas en caso una presa fallase. Hablamos de 70.000 kilómetros cuadrados. Es bastante, y dentro de esas áreas obviamente vamos a tener actividades económicas, vamos a tener personas, vamos a tener infraestructura. Recordemos lo que pasó en Brumadinho, ¿no? Todas las infraestructuras y activos que fueron dañados. Ok, con esa premisa yo quiero pasar ya un poco a ver cuáles son aquellas lecciones aprendidas que recogimos en este camino de implementación. Y lo he separado por los tópicos, ¿no? Son 6 tópicos que el estándar indica, y vamos a comenzar con comunidades afectadas. Para iniciar, con lo que nos encontramos, y especialmente al inicio de todo este proceso, es que cuando preguntábamos si han identificado a las personas que van a ser afectadas por el colapso de una presa, o se han identificado comunidades indígenas, la respuesta era sí, pero cuando entrábamos, digamos, en más detalle, solamente eran personas afectadas o comunidades indígenas dentro de las áreas de influencia directa e indirecta, que como sabemos eso está más asociado a la operación. Sin embargo, cuando nosotros identificamos modos de falla, por ejemplo, un modo de falla por overtopping, el colapso de una presa, esto da como resultado una huella, la simulación de una huella, es decir, ese flujo, ¿qué huella seguiría? Y muchas veces nos damos con la sorpresa de que esa huella incluso estaba más o iba más allá que el área de influencia directa e indirecta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo una extensión de área en donde no he recogido ningún tipo de información, en donde yo no sé si es que existen comunidades indígenas, donde yo no sé si es que hay personas afectadas. Entonces, allí estamos hablando ya de una brecha en información. Entonces, no tendríamos completamente el panorama que el estándar nos está pidiendo. Vamos al segundo tema o tópico, conocimiento base integrado. Contexto socioambiental, y pasa mucho como la primera parte del tópico anterior de las comunidades afectadas, que los contextos socioambientales, cuando uno se los requería, las operaciones al inicio especialmente, pues se presentaban la línea base ambiental, ¿no? La línea base socioambiental, que se rige solamente al área de influencia directa e indirecta. Pero si tienen un modo de falla, tienen una huella inundable que abarca mucho más extensión que la propia área de influencia directa o indirecta, ya estamos hablando de que hay una brecha de información. O sea, una buena parte de esa huella inundable no va a ser cubierta por la línea base que, digamos, está relacionada al área de influencia directa o indirecta. Entonces había que salir a buscar esa información, a recoger esa información faltante. Cambio climático, por ejemplo, y esto es muy importante. El contexto socioambiental y económico no incluía
muchas veces hemos visto que no incluía temas de cambio climático y me preguntan, ¿pero para qué? O sea, ¿en qué me va a servir el cambio climático? Y el estándar es claro, ¿no? El cambio climático, de hecho, debe estar incluido no solamente en el contexto socioambiental, sino también en los análisis de riesgo, que al final, para el estándar, los análisis de riesgo o la evaluación de riesgo informa el diseño. Entonces, todo al final va hacia un diseño. Es decir, si por cambio climático mis parámetros de diseño, por ejemplo, la carga máxima, ya no es una precipitación de 200 años, sino es una de 10.000 años, obviamente mi diseño tal vez no lo va a soportar. En ese caso, pues, ¿qué hago? O sea, tengo que regresar, rehacer mi presa, que tenga más capacidad. O sea, habían de verdad desafíos bastante importantes asociados con cambio climático, ¿no? y que no se estaban considerando. Análisis de rotura de presa, el DBA por sus siglas en inglés. Cuando nosotros llegábamos inicialmente, ¿no? Cuando esto empezó, los análisis no respondían, por ejemplo, a los modos de falla. Es decir, si nosotros identificamos modos de falla, de flujo específicamente, tenemos que ver cuál va a ser ese impacto, y para hacer eso necesitábamos hacer una simulación de huella inundable, ¿no? Entonces simplemente se hacía porque se creía, porque era necesario, porque por ahí alguien lo había pedido, pero no respondía realmente a un análisis de modos de falla. Planes de gestión ambiental también eran los planes de gestión ambiental que nosotros encontramos, por ejemplo, en los estudios ambientales, ¿no? Pero no estaban asociados, por ejemplo, a los modos de falla. Entonces no encontrábamos un plan ambiental que esté realmente ajustado, adaptado para el caso de un rompimiento de presa, por ejemplo. Eran muy internos, digamos, ¿no? Eran muy, digamos, de la operación del día a día, pero estamos hablando acá de una rotura hipotética. Entonces esos planes de gestión ambiental no recogían esa información. Gestión y gobernanza, funciones y responsabilidades. Encontramos, por ejemplo, ahora el estándar trae estos nuevos roles como el ingeniero de registro, el ejecutivo responsable, el AE, y pide o indica que tanto el ejecutivo responsable como el ingeniero de registro, que es una empresa tercera, y el ingeniero responsable, el ingeniero de registro y el ejecutivo responsable tengan interacciones constantes. Entonces, las operaciones lo que hacían era colocar al ejecutivo responsable como un C-suite, ¿no? Un COO o el CEO. Entonces, ¿cómo hacemos que el CEO o el CCO tenga interacciones constantes con una empresa tercera? O sea, era muy difícil, y lo que plasmaban en el papel no se cumplía. Por ejemplo, decían una reunión semanal. Entonces, cuando pedíamos minutas, no había ninguna minuta. Es decir, el ejecutivo responsable no tuvo el tiempo suficiente como para reunirse, o tal vez se reunió una vez cada 3-4 meses. Entonces, como que los documentos no conversaban con lo que ellos habían propuesto hacer, ¿no? Y finalmente, el punto 6, divulgación pública y acceso a la información. El estándar te pide, te exige que tengas un sistema para responder a todos los requerimientos de información que hagan las personas afectadas. Se tiene que tener un sistema que no solamente dé esa información, sino si no se tiene esa información o si no se puede dar por algún tema de confidencialidad, se debe también tener un mecanismo por el cual se le explique a la persona el por qué no se le está dando esta explicación, o en todo caso, en cuánto tiempo se le puede generar esta información, ¿no? Entonces eso nos dimos un poco con la sorpresa de que no existía, y se utilizaba básicamente los mecanismos de reclamos y de quejas, pero realmente no había una opción válida como para que alguien pida información. El sistema les decía, no, esto es para, si tienes una queja, si tienes un reclamo, puedes registrarlo aquí. No, pero yo quiero información. No servía para eso. Entonces allí, de alguna u otra forma, no estamos incorporando ese requerimiento que nos pide el estándar, ¿no? Bueno, eso era mi presentación de hoy. Creo que era... Gracias. Cristian, ¿se puede tomar asiento? Muchas gracias a Cristian Cárdenas por esta valiosa información. Le invitamos a tomar asiento, por favor. Antes de terminar, quisiéramos hacer algunos anuncios. Como saben, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú tiene un año muy importante. Estamos organizando 3 eventos bastante relevantes. Uno es el ProExplo, el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, que se va a realizar del 4 al 6 de mayo. Ya están las inscripciones abiertas. Los invitamos a revisar nuestra web para que puedan acceder a toda la información.
De igual manera, lo queremos invitar a participar en el webinar internacional El futuro de la inteligencia artificial en la exploración, la minería y el procesamiento de minerales críticos. Esta es una ponencia virtual y gratuita organizada por el comité organizador del World Mining Congress 2026. Esa sesión será dictada por el profesor Jeff Kaers, especialista en ciencias de la Tierra y planetarias en la Universidad de Stanford. Cualquier información al respecto también pueden visitar la página web del World Mining Congress o tomando el QR que tenemos en pantalla. Muchas gracias a todos por su asistencia. Invitamos por favor al panel a una fotografía protocolar. Vamos a presentar los comentarios del doctor Oscar Frías Martinelli. Buenas tardes. Una semana más del entretenimiento hecho Donald J. Trump. Esta semana es especial además porque se ha conmemorado un aniversario más de nuestro queridísimo amigo Celso Sotomarino, una persona que dedicó largos años de su vida y larga concentración de su existencia para pensar en cómo hacer el Perú más vivible, más productivo, más inclusivo para muchas personas. Ese ejemplo de Celso Sotomarino realmente llora frente a lo que vemos en la desgracia del Parlamento peruano y las personas electas, porque son personas electas por otras personas. Ellos no han sido seleccionados por Dios, han sido electas por personas. Y lo lamentable de su comportamiento. Y no es solamente alguien que es de derecha, marxista o no marxista, no, todos. Es el gana-gana, la gana de aprovecharse sin ética alguna de los bienes públicos, de la posibilidad. Eso no era Celso Sotomarino. Eso nunca fue Celso Sotomarino. Y es una lástima decir, bueno, era otra época. No, no era otra época. Hoy estamos en un hueco en el camino, que salir del hueco y llegar a un tipo de relación más armónica, más educada, más informada, que es lo que yo trato de hacer aquí. Más armónica, más educada, más informada, de manera que todos podamos tener mejores decisiones. Ok, primero USA con Irán. El día de hoy día es jueves, la probabilidad que haya un ataque de Estados Unidos a Irán es como 90%. O sea, la 30% o 40% de la flota americana está alineada en los dos, cerca del estrecho de Hormuz y al otro mar. Y están listos para atacar. Atacar significa, no sé, 500 aviones lanzando misiles a la ciudad, una ciudad tan milenaria como Teherán, y todas las áreas en que Teherán tienen sus instalaciones. ¿Con qué ánimo de destruir? ¿Con qué ánimo de romper la producción de petróleo en su supply, en su ida a China? ¿Con qué ánimo en arrodillar al pueblo farsi, al pueblo iraní? ¿Con qué ánimo en que Israel, que está a más de 1.500 kilómetros de distancia, restituya o no sé, fortalezca su posibilidad de sobrevivencia? Porque hace unos pocos meses, en julio del año pasado, Irán mostró que tenía toda la capacidad para destruir Israel, destruir la infraestructura de Israel y destruir las personas con Israel. Tienen misiles hipersónicos, tienen misiles cargados, tienen posibilidades de armas nucleares, tienen posibilidades completas de Ergamedón en Tel Aviv, Jerusalén y todo lo demás. Y lamentablemente tengo que decir, porque sí soy simpatizante de los judíos, o por lo menos lo era antes de los escándalos de Epstein, este pueblo judío está en una locura de destrucción. Locura. Destrucción que se ve en Gaza, destrucción que se ve en el Líbano, destrucción que se ve en Jordania, destrucción que se ve en Siria y ahora destrucción que se ve en Irak y ahora destrucción que quieren en Irán para hacer el gran Israel. Una locura. Otro día conversamos de esto. Lo cierto es que Israel está completamente afectado hoy día, de esos 5 o 7 millones de israelíes, porque los lazos de AIPAC, del ONG, digamos, que manipula a los comunistas americanos, y los lazos de muchos ciudadanos israelíes con doble nacionalidad
como ciudadanos, digamos, como jerarcas en el gobierno federal, y los archivos que cada día salen de Epstein, o sea, han salido 3 millones, lo mencioné la vez pasada, pero cada día hay más investigadores que están sacando más cosas de los archivos. No es suficiente tener un pase de inteligencia artificial para buscar que Trump está mencionado 15.000 veces y todo lo demás está mencionado 3.000 veces. Hay que hacer una serie de cosas y la inteligencia artificial está revisando los audios y hay muchos investigadores que están sacando cosas absolutamente satánicas. Punto final. Esto hace que hoy día 38% de personas apoyen a Trump y que está debajo del agua, dicen ellos. Y que yo tendría que pensar qué cosa va a pasar en noviembre y la probabilidad, dice mi amigo Grok y dice mi amigo Polymarket, que perder las elecciones es alta. Y al perder las elecciones, ellos mismos han dicho que si pierden las elecciones, no solamente van a perder el poder, sino van a perder la libertad. Eso lo ha dicho el mismo Donald Trump o el señor Bannon. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la persecución posterior a esa película Nuremberg que fue estrenada en diciembre, porque ese tema de ICE y un conjunto de cosas que hace Estados Unidos están fuera, totalmente fuera de lo que se pensaba que iba a pasar. Veremos qué cosa pasa. Informado, armónico, progresivo. Aquí en el Perú, la política americana es súper importante. ¿Y por qué es súper importante? Porque nosotros nos sentimos cerca a los Estados Unidos, nuestras familias han ido siempre a Estados Unidos, yo siempre pensé en Estados Unidos, he estudiado en Estados Unidos, vivió 10 años, tengo mucha relación con Estados Unidos, pero al cabo de los 10 años últimos, o 15 años últimos, los Estados Unidos han continuado su retiro de las inversiones, de la infraestructura, del manejo, y solamente están concentrados en la manipulación política o el walk de USAID, de la parte, porque USAID ha hecho muchas cosas, también ha hecho muchas buenas cosas, o del apoyo limitadísimo al combate de las drogas. Nosotros somos primeros productores de droga. Mi amigo, el editor, habla de 61 billones de dólares de exportación. Yo digo, hay 100 billones de exportación de cocaína. La cocaína ha aumentado y sigue aumentando, más de 15% al año. ¿Y por dónde sale? Por Callao, 80% por Callao. Hasta hoy día. ¿Cómo puede ser que salgan 80% de cocaína por Callao y tienes una base naval a 500 metros? ¿Cómo es posible que no haya capturas? Con ese volumen de contenedores preñados deberíamos hacer una captura cada mañana. Hay algo que está mal. Entonces, esta lógica de Perú con Estados Unidos se ha puesto más complicada. Y hoy día, el día de hoy, tengo que decir de que se ha puesto recontra complicada, porque, y lo voy a decir aquí, yo creo de que ha habido un juego de recontra espionaje. Tal vez el audio o el video que salió del señor Geri fue filtrado por la misma embajada china para terminar de destruir a este personaje tan miserable como se llama José Geri, que terminó vendiendo todo. Ese es un mercachifle. Ha vendido todo. Ha hecho todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, claro, si tengo ese personaje es probable, y digo solamente como una novela de la Carré, ¿no? Es probable. Lo cierto es que hoy día perdió el embajador de Estados Unidos, ganó el embajador chino y tenemos un nuevo presidente que va a durar 5 meses. Además que está cerca del sacrosanto Pedro Castillo. Entonces hemos terminado es como un huevo frito que estábamos ahí y le hemos dado la vuelta. ¡Uy, qué difícil! ¡Qué difícil, carajo! Entonces, este tema de la política peruana y todo el tema internacional están absolutamente relacionados. Y tengo que decir que es mi pensamiento. La política americana todavía vamos a seguir viendo durante varios meses muchos casos extraordinarios de cambios. Hoy día metieron en la cárcel al príncipe Andrés, o que ya no es príncipe. Era príncipe Andrés. ¿Y por qué? Por razones del archivo Epstein. Y como eso, están metiendo a la cárcel a pilotos de avión. La realeza europea va a pasarla muy mal. En el caso del Perú, para mí, lo más importante es, en realidad hay 3 cosas importantes. La primera cosa es el 1695, porque eso es lo que marca la relación entre las compañías mineras grandes, que digamos tienen una cantidad de propiedades, como lógicamente tienen que tenerlas,
y los miles o cientos de miles de pequeños mineros que rondan alrededor de sus propiedades. Ese 1695 que se ha hecho al 20 de enero, yo que consulto todos los días al tema, no muestra todavía mucha gente en la cárcel o gente muy afectada, porque están especulando que necesitan un reglamento. Eso no es verdad. Todo el mundo está haciendo el tonto. Seguramente no sabían que iban a terminar con un presidente como Balcázar, pero yo pronostico que el 1695 va a ser repelido, o sea, va a terminar su vida en los próximos 7 días. Esto ha sido publicado como decreto de urgencia o como decreto supremo, y eso puede ser repelido rápidamente por la Comisión de Constitución o cualquier comisión en el Congreso que quiera decir pararlo, y con los votos que tienen hoy día lo hacen. Segundo, para que ese tema tan candente se arregle, necesitamos una nueva ley, casi una nueva ley general de minería. Una nueva ley general que, si supiera hacer Sotomayor, la pensaría. ¿Cómo hacer para que esto funcione? Eso es Mario Samé Boguio, esa es la ley, ese es el origen del nombre de este programa. ¿Cómo se hace para que los intereses de todos estén más o menos conjugados y que un interés de uno no termine aplazando al otro? Al día de hoy no tenemos solución, y eso es el resultado pues, de Pedro Castillo, Madina Boluarte, Majerí, ¿no? No solamente ellos, el anterior, Sagasti, y el anterior. O sea, tenemos desde Vizcarra tenemos una irresponsabilidad, desde PPK una irresponsabilidad creciente para ir pateando el problema, que hoy día es el problema más o menos serio. Y como todas las cosas, como se llueve sobre el mojado, por supuesto, pues, el precio del oro va a llegar a 10.000, lo he dicho acá. El precio de la plata parece que va a llegar a $800 la onza, lo he dicho aquí. Y el precio del cobre va a llegar a 15.000, $16.000 la tonelada. Entonces, con esos números seríamos tontos si no sacamos oro, cobre, plata por todo el territorio, con camionetas, carreteras, camionetas, motos, a mano, con lampa. Esa es la base misma del texto de John Maynard Keynes sobre impulso a la economía. Ahora, pero ¿cómo hacemos para que eso no ocasione un daño mayúsculo irreversible? Ese es el reto. Entonces, en el 169 es el principal problema. El segundo problema que tenemos es que estamos a 40 días de las elecciones, ¿no? Y en 40 días de las elecciones vemos un mapa que dice que el primero está a 15%, el segundo está a 7%, el tercero a 4%. Es decir, que nadie está teniendo ganas o cohesión o qué sé yo en el voto. Y tampoco hay una discusión grande, digamos, conceptual, etcétera, por cómo se ha hecho esto acá. Entonces hay un problema porque hay un riesgo de tener una elección totalmente no representativa, casi una tirada de dados sin cargar, bien comprometido, ¿no? El tercer tema es el tema que acabo de mencionar, los precios. Cobre necesita pérfido de cobre. Acabo de leer el lindo proyecto Vicuña en San Juan, Argentina. $7.000 millones de inversión. ¿Cómo podemos hacer para que Conga funcione? O Michiquillay, o Galeno. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es de que si hablé con Mari Carmen o no hablé con Mari Carmen. El problema es cómo hago para que Conga funcione sin que eso se sienta que eso se está imponiendo. ¿Cómo se hace? Ese es el problema. ¿Cómo podemos pasar de 61 billones a 150 billones en menos de 3 años? Por eso, mi homenaje, mi cariño, mi respeto no solamente al legislador, sino al prohombre que se llamó en vida Celso Sotomarino. Hasta luego. Ahora nos dirigimos a la región norte y nororiental del Perú con su capital Trujillo, desde donde el ingeniero César Benítez La Portilla pues hace una interesante entrevista al ingeniero Enrique Millones. Veamos. Sí, muy buenas tardes, estimados amigos del programa Minería y Energía en Nación TV. Estamos aquí con el ingeniero Enrique Millones, ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Un ingeniero muy capacitado sobre todo en lo que es el tema de diseño de plantas, diseño de canchas de relave, diseño de presas. Es muy importante. Y también con bastante experiencia en minería.
Ingeniero Enrique, ¿qué nos puede decir de sus experiencias, ¿no? Sobre todo en el tema minero? Claro, a ver, acabé mi carrera como ingeniero químico y siempre a mí me llamó la atención el tema del diseño del CAD. Cuando todo como hemos estudiado ingeniería química o cualquier ingeniería, el CAD nos enseña, pero a un nivel básico. A mí me llamó la atención y me comencé a estudiar más, a profundizar. Y cuando salgo con la carrera, mis primeros trabajos fueron como CAD, diseño. Trabajé con mecánicos, luego trabajé con ingenieros civiles, trabajé en minería. Y en minería aprendí programas como el Civil 3D, el Civil 3D, con mecánicos aprendí el Inventor, y por mi parte aprendí para animación de videos 3D Studio Max. Entonces, avanzando y conociendo un poco de lo que es la construcción de los establecimientos en una mina, como son pads, botaderos, accesos constructivos al tajo, mismo laboratorio y plantas, he visto también cómo se construyen, y estando en el tema de ingeniería y planos, comencé a aprender bastante y lo relacionaba al diseño. Estoy ahorita ya en un nivel en el cual he comenzado a hacer trabajos de BIM minería, el cual no es muy conocido. Más minería y BIM está relacionado al tema de estructuras, al tema de... Ingeniero Enrique, ¿qué tan importante puede ser el BIM para la minería peruana? El BIM para la minería peruana. El BIM ya en el tema de urbanismo, el tema de edificaciones, está 100% comprobado que había una mejora. Pero el BIM en minería aún no está muy tocado, pero sí van a comenzar a obligar a las empresas que se dedican a la construcción, ya sea minería o ya sea edificaciones en ciudad, de que tengan el BIM. ¿Sus experiencias en qué empresas ha trabajado, ingeniero? A ver, comencé en Comarsa en el año 2009-2010 y luego estuve en 2014-16 con Odebrecht construyendo la presa, la tercera etapa de la presa, en este caso de Palo Redondo, ¿sí? Una presa de más de 1000 metros de distancia. Luego estuve en Golfis también con GMI trabajando, haciendo el tema de BIM. Ya estamos haciendo BIM, lo conocí con Odebrecht. Luego estuve en Arena, también una contrata por ahí haciendo el tema de topografía e ingeniería. Luego estuve en lo que es... Ingeniero Enrique, felicitaciones porque usted es un ejemplo, podemos decir, para los futuros profesionales que deben capacitarse en BIM. Yo creo que eso va a dar un gran aporte a la minería. Muchísimas gracias. Fue para Minería y Energía en Nación TV el ingeniero César Benítez de la ciudad de Trujillo. Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Saludos, gracias a usted. Este lunes 16 de febrero se llegó con todo éxito la celebración del centenario del nacimiento del ingeniero Celso Sotomarino Chávez. Vamos a presentar la primera parte de este informe.
buenas. Muy buenas noches con todos, distinguidas autoridades, colegas, ingenieros, representantes del sector minero, señoras y señores. Permítame dedicar unas palabras. El ingeniero Sergio Sotomarino ha dejado lógicamente un legado muy importante y ampliamente reconocido por todos nosotros. Sabemos que hay muchos homenajes para él y de aquí, desde el capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio Departamental de Lima, es un honor también contribuir con ese homenaje a una personalidad que tiene una trayectoria impecable. Y eso es lo que hace a los grandes hombres, que cuando pasa el tiempo sean reconocidos por su valor, por su constancia, por su amor al país, pero sobre todo por su amor a la minería y por sobre todo el amor a su familia. Y hoy todos ustedes a importante darle el homenaje al ingeniero Sotomarino. Muchísimas gracias. De esta manera hemos llegado al final de este su programa, Minería y Energía en Acción. Simplemente para resaltar que en la parte económica, en la parte minera, sí tenemos grandes satisfacciones. La inversión alcanzó pues un récord el año pasado por 6.228 millones de dólares. Aunque las cotizaciones del cobre y el oro se vieron frenadas en los últimos martes, se mantiene en niveles históricamente elevados y se reflejaron en el Perú con un crecimiento récord de sus exportaciones mineras. El año pasado, el sector minero vendió al mundo 61.649 millones de dólares, teniendo un incremento del 27.9% según el Banco Central de Reserva. Desgraciadamente, a pesar de que en el aspecto político estamos pero totalmente desubicados, fuera de brújula, en cambio en el aspecto económico todavía conservamos. Y ni qué decir en el aspecto minero, ojalá que este gobierno no atente contra estos sectores estratégicos e importantes. Agradeciendo su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo programa.